Bienvenido a tu clase del 14 de octubre del 2021. En la clase del día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro Monte Todo, pero antes vamos a conocer algo que se llama el microcuento, con el cual vamos a trabajar en esta clase. ¿Qué es un microcuento? Un microcuento es como un relato, pero muy pequeño, muy breve. Este relato está escrito en prosa, es decir, que no está dividido ni en estrofas ni en versos, ni hace uso de la rima. En un microcuento se cuenta o se narra lo que es una historia, que puede ser de terror, de amor, de aventuras, de intriga, etc. Cada palabra permite la creación de la historia. En un microcuento, al ser tan pequeño, cada palabra cuenta, cada palabra está destinada y diseñada para que tú, que lo vas a leer, conozcas algo y te puedas imaginar algo. ¿Cuáles son las características de los microcuentos? Bueno, un microcuento es hiperbreve. ¿Qué quiere decir que es hiperbreve? Que es demasiado pequeño. Hay microcuentos que están hechos de una sola oración y con esa sola oración ya te cuentan todo. Hay algunos que están hechos con un párrafo, pero no por ser tan pequeños quiere decir que no tengan las partes de un cuento. Un microcuento debe de tener introducción o planteamiento, nudo y cierre o desenlace. En esa pequeña oración o en ese pequeño párrafo debe de tener todas las partes de tu cuento. Hace uso del silencio. ¿Por qué hace uso del silencio? Al ser tan pequeños, en el momento en que tú terminas de leer, se produce un silencio, es decir, te quedas pensando cuál sería la continuación de esa historia que te está narrando y el microcuento lo utiliza para que tú te puedas imaginar la continuación o el origen de esa historia. Y por último, implica al lector. ¿Qué quiere decir que implique al lector? Quiere decir que cuando tú lo lees, necesita que tú te imagines todo lo que hay alrededor de esa frase. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué ocurrirá al final de la historia? ¿Por qué le pasó eso? ¿O a qué se estaba refiriendo con ese solo párrafo o esa sola oración? Aquí es donde tu imaginación inventa tantas cosas. De ahí que, por ejemplo, si tú y yo leemos el mismo microcuento, tú puedas imaginarte una cosa y yo pueda imaginarme otra y tengamos cuentos diferentes, tú y yo. Vamos a ver algunos ejemplos para ver, por ejemplo, las características de los microcuentos. Aquí te tengo uno que se llama Zapatos de bebé. Es de Ernest Hemingway. Vendo zapatos de bebé sin usar. Aquí, ¿qué crees a que se refiera esa oración? ¿Por qué la persona está vendiendo los zapatos? ¿Tuvo un bebé y no los usó? ¿Tal vez los iba a regalar y no los regaló? ¿Tiene una tienda de ropa para bebés? ¿O tal vez perdió al bebé? Aquí es donde utiliza la imaginación del lector. Y tú debes de completar lo que es esa historia imaginando muchos escenarios diferentes. Aquí tenemos otro ejemplo que se llama Amenazas. Autor William Ospina. Te devoraré, dijo la pantera. Peor para ti, dijo la espada. Aquí te pone a pensar, ¿por qué está dialogando la pantera y la espada? ¿Por qué la espada amenaza a la pantera? ¿Quién estará empuñando la espada? Ahora, el último ejemplo se llama Calidad y Cantidad y es de Alejandro Jodorowsky. Dice, no se enamoró de ella sino de su sombra. La iba a visitar al alba cuando su amada era más larga. Como observas en este pequeño párrafo, se encuentran las tres partes del cuento, su introducción, su nudo y su desenlace. En la introducción nos dice que él no estaba enamorado de ella.
ese es el inicio de nuestra historia. Nos plantea lo acerca de qué vamos a leer. El nudo nos revela lo que es el problema o la cuestión que llama la atención, que en este caso sería que estaba enamorado de la sombra. Esa es la gran sorpresa, el gran nudo. Y al final nos dice la conclusión o en que acaba. La iba a visitar al alba cuando su amada era más larga. Después de este pequeño repaso, vamos a pasar a nuestro libro Montetodo. Vas a abrir tu libro en la página 55. En nuestro libro Montetodo, en la página 55, nos dice, lee el siguiente texto. El siguiente texto habla acerca de los microcuentos. Te platica qué son, cuáles son algunas de sus características e inclusive te da un ejemplo. Ese ejemplo es el cuento del dinosaurio del autor Augusto Monterroso. Una vez que hayas terminado de leer tu texto, vamos a pasar a contestar las preguntas de abajo. En las preguntas de abajo nos dice, la pregunta del inciso A, ¿cuál es la ventaja que tiene el cuento sobre la novela? Para esto tienes que volver a leer tu cuento si es que olvidaste. ¿Cuál es la respuesta? Que en este caso sería, una de las grandes ventajas que tienen los cuentos sobre las novelas es que estos son cortos y los puedes leer en poco tiempo. Entonces aquí anotaríamos, son cortos y se pueden leer en poco tiempo. De la misma manera, vas a contestar las siguientes preguntas que te dicen, ¿cómo se titula el microcuento del que se habla en el texto? ¿Qué es un microcuento? Y al final, en la consigna 2 o en el ejercicio 2 nos dice, lee el microcuento nuevamente y con base en él escribe un cuento breve. Esto te va a resultar muy fácil por el hecho de que ya tuvimos la explicación del video, ya te di algunos ejemplos e inclusive en tu libro te dan otros más. Este microcuento puede ser de lo que tú quieras, de amor, de intriga, de terror, etc. Una vez que hayas terminado de contestar tu página 55, de tarea vas a realizar la página 54. ¿Qué viene en la página 54? En tu página 54 vas a trabajar con caligrafía, con la letra Che y la D. Aquí en este cuadrito nos dice, la Che es un dígrafo que aparece con frecuencia en los nombres de cariño que le ponemos a las personas. Por ejemplo, Chava Salvador, Chela Graciela. La letra D es una de las consonantes que pueden aparecer al final de las palabras como amistad, capacidad y libertad. ¿Sabes lo que es un dígrafo? Antes de que comiences a repasar las palabras, vamos a explicar qué es un dígrafo. Un dígrafo son dos letras que se juntan y hacen un solo sonido. No son letras, son dos letras que se juntan y hacen un sonido. En el abecedario de la lengua española existen solamente 5 dígrafos, los cuales son la Che, que se le conoce como Che o CH, y los ejemplos serían las palabras chapa y chévere. La doble L, que también se le llama elle. Y los ejemplos serían llanto y callar. La GU, que se escribe con las letras E y la letra I. Por ejemplo, guitarra y guerra. La Q y la U, que suenan como la K o K. Y siempre van con la E y la I. En los ejemplos sería quizás y querer. Y por el último dígrafo sería la doble R. Esta doble R existe en posición intervocálica. ¿Qué quiere decir? Que va en medio de dos vocales. Por ejemplo, carro y cigarrillo. Como observas, la doble R va en medio de la vocal A y la vocal O.
y cigarrillo, que va en medio de la vocal A y la vocal I. Después de esta explicación acerca de los dígrafos, ahora sí vamos a trabajar con tu página 54. Como te dije, de tarea vas a repasar todas las palabritas que vienen en azul. Sigue lo que son las flechas que te indican cómo trazar la letra. Una vez que las hayas terminado de trazar, vas a escribirlas una vez más en tu libreta de español con el fin de que trabajes tu caligrafía y mejores tu letra. Entonces, ¿qué subirías a la plataforma? A la plataforma subirías la página 55, que es acerca del microcuento, la página 54, en donde repasaste las letras, y vas a subir la copia que hiciste de estas palabras, es decir, en donde repasaste una sola vez en tu libreta estas palabras. Entonces subiríamos 3 cosas, página 54, 55 y el repaso de las palabras de la página 54 que hiciste en tu libreta. Y con eso acabaríamos nuestra clase del día de hoy. Recuerda, sube tus evidencias a la plataforma y que tengas un buen día.